Enfisema. No. Fibrosis. ¿Un TAC? Bueno, es una radiografía de tórax, pero hay algo anormal que se ve blanco. ¿Los alveolos? ¿Son alveolos? Es No es neumonía. Es una neumonía. ¿No? Es No. por un virus. A ver, ok, o sea, no pregunto el diagnóstico. O sea, ¿qué están viendo pintado en blanco? Son los alveolos. Los alveolos tienen forma como de bolitas, ¿no? Esto más bien parece como... Los bronquios. Los bronquios. Bueno, pudieran ser, pero no son. Fíjate, los alveolos son estas bolitas de aquí, ¿no? ¿Ves las bolitas ahí? Que son los alveolos. ¿Qué será entonces lo blanco? Los bronquioles. No. Fíjate, estos son los alveolos, ¿no? Entonces está como rodeando a los alveolos. Capilares. Son los capilares pulmonares. Esta es una radiografía, pues digamos, como medio histórica. Es de un paciente que intentó suicidarse inyectándose mercurio. Era bueno, sobrevivió a este episodio, pero pues no sé qué le haya pasado, pero es una persona que trabajaba en un laboratorio de un hospital y pues se intentó suicidar inyectándose mercurio y pues digo, afortunadamente sobrevivió, pero nos dejó esta imagen pues que marca muy bien las estructuras vasculares, ¿no? El mercurio pues obviamente es un metal, aunque en forma líquida, y pues es radio opaco, y entonces se ve blanco. Pero entonces el mercurio viajó por la circulación y se empezó a acumular en los capilares pulmonares. Entonces estas son las arterias y capilares pulmonares. Pero entonces fíjense cómo están rodeando a los alveolos, ¿no? El punto de hoy es ese, que necesitamos una buena ventilación, pero a la par una buena perfusión de los pulmones con la sangre para que la sangre se pueda oxigenar. Entonces hoy vamos a hablar de difusión y vamos a hablar de transporte. Bien. Entonces hay un concepto que se llama ventilación alveolar, que hay que diferenciarlo de la ventilación. Entonces aquí está la ventilación. Ventilación es volumen tidal por frecuencia respiratoria, como si fuera el gasto cardíaco, ¿no? Volumen latido por frecuencia. Aquí es volumen tidal por frecuencia. ¿Cuánto es el volumen tidal? Pues 500 mililitros más o menos. Por 10 respiraciones por minuto me dan 5 litros por minuto de ventilación. Aquí estoy hablando de ventilación. Te fijas que es muy parecido al gasto cardíaco, ¿no? Bueno, pero no todo ese aire entra en los alveolos. Entonces hay un concepto que se llama ventilación alveolar. Dice, la ventilación alveolar es menor que el volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto? De 5 litros por minuto. ¿Por qué? Porque no todo el aire entra a los pulmones y a los alveolos. Hay una cantidad de aire que se queda en el espacio muerto. Eso es lo que llamamos el espacio muerto. Es estas estructuras donde no hay transporte o difusión de los gases, que corresponde básicamente a la vía aérea. O sea, ¿qué es la ventilación alveolar? El aire que entra en los alveolos, ¿ok? Por minuto. ¿Cómo lo puedo sacar? Pues restándole el tamaño o el volumen del espacio muerto, que en condiciones normales, en promedio, es de 150 mililitros. Entonces tú respiras a un volumen tidal de 500, inspiras 500 mililitros y se distribuyen más o menos así. 350 mililitros en los alveolos y 150 mililitros en el espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Es las zonas donde no hay intercambio de gases. Por ejemplo, en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos terminales, etc. Sandra, ¿hay un comentario ahí? Sí, profe, tengo una duda. ¿Volumen tidal es lo mismo que volumen corriente? Sí, son sinónimos. Gracias. Entonces, el espacio muerto es esta zona donde no hay intercambio de gases, que corresponde a la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos terminales, ¿verdad? Los bronquiolos respiratorios ya se consideran zona de transición. Pero bueno, si yo multiplico 350 mililitros por la frecuencia respiratoria, eso me daría la ventilación alveolar. Pero generalmente hablamos de la ventilación a secas si nos referimos a este número. Pero bueno, existe un espacio muerto, ¿no? Que es donde no hay intercambio de gases. El espacio muerto total se llama espacio muerto fisiológico.
Y el espacio muerto fisiológico tiene dos componentes, que es el espacio muerto alveolar y el espacio muerto anatómico. Entonces, este que te señalo aquí es el anatómico. Ese ya está ahí fijo y siempre existe, la tráquea, etc. El espacio muerto alveolar aumenta o existe cuando, por ejemplo, algunos alveolos no están siendo perfundidos o por algunas alteraciones, ¿no? Digamos que este debe ser 0, pero a veces empieza a aumentar, sobre todo en algunas patologías. Pero bueno, juntos me dan el espacio muerto fisiológico. Bien, ahora hablemos de las presiones parciales porque es necesario para entender la difusión. Entonces, cuando hablamos de difusión, acuérdate que el tema grande es la oxigenación de la sangre. El oxígeno está en el aire ambiental. Entonces, primero yo tenía que meter el aire ambiental a mis alvéolos y en los alvéolos es donde ocurre la difusión de los gases. Nada más difunden el oxígeno y el dióxido de carbono, pero el aire ahí está en los alvéolos, ¿verdad? El aire no se mueve todo, sino que solo se mueven los gases individuales. Cuando hablo de difusión es solo el oxígeno y solo el dióxido de carbono, pero el aire atmosférico ahí está en los alvéolos, de tal forma que yo inspiro y luego expiro y saco esa misma cantidad de aire, nada más que tiene menos oxígeno y tiene más dióxido de carbono. Entonces el punto es que la difusión es solo de los gases individuales y de ahí aparece el tema de las presiones parciales. ¿Qué es la presión parcial? Pues es la presión de cada gas individual, ¿sí? Ahorita estamos al aire atmósfera, ¿no? Que tiene una presión de una atmósfera a nivel del mar de 1016 milibares o de 760 milímetros de mercurio. Esta de arriba es la presión atmosférica a nivel del mar. Entre más arriba estás, pues es menos presión atmosférica, ¿verdad? Pero esta es la presión atmosférica del aire atmosférico. Ahora, ¿cuánto oxígeno tiene el aire atmosférico? ¿Una ATM? No, una ATM es una atmósfera, que es la presión atmosférica. Según yo es como un 20%, ¿no? Porque casi todo es hidrógeno, creo. Nitrógeno. Sí, la gran mayoría es nitrógeno, pero el 21% es oxígeno. Bien, ahora, ese 21% quiere decir que yo tengo aquí una muestra de aire atmosférico que tiene en la mayor parte nitrógeno y tiene un 20% de oxígeno, ¿sí? Pero dijimos que tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, todo el aire atmosférico. Si yo le saco el 21% a esta presión, me daría la presión del oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno del aire atmosférico? 159 milímetros de mercurio. O sea, en el aire atmosférico hay una presión de oxígeno de 159. Si le sumo la del nitrógeno y le sumo todas las demás, me va a dar 760. De hecho, aquí están, mira. ¿Qué gases hay en la atmósfera? Pues principalmente nitrógeno, 600 milímetros de mercurio, oxígeno 20% o 21, que serían 159, y hay una muy pequeña traza de dióxido de carbono que es de 0.3 milímetros de mercurio. Seguramente has escuchado que si subes una montaña o por ejemplo en la punta del Everest hay menos oxígeno, ¿no? Te cuesta más trabajo respirar. ¿Alguien me puede decir qué porcentaje de oxígeno hay a mayor altitud en una montaña? ¿Es menos, es más o es el mismo? Es menos. Bueno, Menos. ¿En porcentaje o en qué? no, en porcentaje es preguntas. igual, ¿no? ¿Qué porcentaje de oxígeno hay a mayor altitud? ¿El mismo, más o menos? Yo me acordaba que leí en algún lado que decía que era el mismo, pero la presión aumentaba, algo así. Entonces sigue siendo el mismo oxígeno, la misma concentración, pero lo que cambia es la presión. Sí, de acuerdo, pero menos presión, ojo, pero ahí les va, ¿no? Entonces, a mayor altitud, si tú estás en la punta de una montaña, hay menos presión atmosférica. O sea, en vez de ser 760, es, no sé, 700. Sigue siendo el 21% de oxígeno. Nada más que ahora es el 21% de un número más chiquito. Entonces, ¿por qué si ahorita vamos a la Ciudad de México nos cuesta más trabajo respirar si hacemos ejercicio? Porque hay menos presión atmosférica y por lo tanto la presión de oxígeno es menor. Sigue siendo el 21% de oxígeno. Seguramente has escuchado que no, pues me fui a una ciudad más alta y me cuesta más trabajo hacer ejercicio, ¿no? Me falta el aire o me falta el oxígeno. Ok, o sea, sí hay menos oxígeno absoluto, en proporción es el mismo 21%, pero de una presión atmosférica menor.
Si nos vamos a Cusco, Perú, que es una ciudad muy alta, este número es menor. Entonces sigue siendo 21% de oxígeno, pero el 21% de un número más chico, pues me da menos presión de oxígeno. Entonces, ¿cómo se llama esto? Presión parcial de oxígeno. Presión parcial de oxígeno. Nada más que hay varias presiones parciales. Está la presión parcial de oxígeno del aire atmosférico. Está la presión parcial de oxígeno del aire inspirado. Por eso aquí le ponemos PiO2. Es presión parcial inspirada de oxígeno. Fíjate, ¿qué le pasó 149? ¿Por qué bajó de 159 a 149? Bueno, para irnos más rápido, porque cuando el aire entra en las vías aéreas se empieza a humidificar. Fíjate, apareció aquí una presión inspirada de agua. Es vapor de agua, obviamente. Pero seguramente lo has visto, ¿no? Cuando tú exhalas, como que el aire sale más húmedo, ¿no? El vaho, el aire que expira sale húmedo, ¿no? Sale más caliente y húmedo. Entonces, cuando el aire entra en tus vías respiratorias, se humidifica. Le quita agua a tus vías aéreas que están humectadas. Y entonces esa agua aparece ahora como un gas, que es vapor de agua, pero pues siguen siendo los mismos 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo le hago para agregar un gas? Pues le tengo que quitar presión a los demás, se diluyen. Y entonces baja la de oxígeno, baja la de nitrógeno. La del dióxido de carbono también debería bajar, pero está redondeado el número, por eso se quedó ahí en 0.3. Pero fíjate cómo la del nitrógeno de 600 bajó a 560 y la del oxígeno de 160 bajó a 150. Entonces, ¿por qué bajan las presiones inspiradas? Porque ahora tienen vapor de agua. Por eso cuando exhalas, sale el aire húmedo. Fíjate, ¿por qué se te resecan la nariz y las vías aéreas en el invierno? ¿Qué se te ocurre? Porque disminuye lo del vapor de agua, y si ya no se puede hacer tanto, pues. Más bien porque el aire frío tiene menos agua, está más seco. Porque a temperaturas más frías, el agua que hay en el aire atmosférico se condensa y tiene menos agua, ¿no? Entonces, entra aire más seco a tus vías aéreas y te roba más agua. Esa es una de las explicaciones de por qué en el invierno se nos reseca la nariz. Pero el punto que te quiero dejar ahorita es que pues ese aire se humecta o se humidifica y pues ahora aparece un vapor de agua que me diluye a los demás. Pero bueno, el punto es que tú inspiras más o menos 150 milímetros de mercurio de presión inspirada de oxígeno. Ahorita vas a ver por qué estos números son bien importantes. Bien, ahora yo te pregunto, bueno, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en los alvéolos? Fíjate, alveolar. Y estamos viendo aquí las presiones parciales. Te fijas que ahora le ponen una A mayúscula, PA mayúscula, oxígeno. Esto quiere decir presión parcial alveolar de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la presión parcial alveolar de oxígeno? Vamos a redondearla en 100 milímetros de mercurio. Aquí dice 104, pero 100. Comparado con la presión inspirada, ¿qué le pasó a la de oxígeno? Bajó. Era 150 y ahora es 100. ¿Qué le pasó a la de dióxido de carbono? Subió. Era 0.3 y ahora es de 40. De nuevo estamos en el alveolo. ¿Por qué subió la de dióxido de carbono y bajó la de oxígeno? Porque está intercambiando los gases, ¿no? Entonces está agarrando el dióxido. Exacto, muy bien. Porque está habiendo el intercambio de gases. Y ese es el tema de ahorita. Entonces vamos a verlo en un esquema que está aquí. Entonces aquí están estas presiones que ya te hablé. Las inspiradas, las alveolares, y le vamos a agregar aquí las de la sangre. Vamos tranquilos y vamos por partes. Aquí están las inspiradas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la presión parcial inspirada? El PiO2 de oxígeno, 150. La presión parcial inspirada de CO2 vimos que era de 0.3. Aquí está redondeado a 0. 0.3, 0, es lo mismo. Presión parcial inspirada de dióxido de carbono. O sea, el aire que yo inspiro tiene casi 0 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Pero luego en los alvéolos cambian las presiones parciales. Entonces ponle aquí PA mayúscula O2 y PA mayúscula CO2. La presión parcial alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la presión parcial alveolar de CO2 es de 40 milímetros de mercurio.
Y la pregunta fue ¿por qué? Y por ahí nos dijo, creo que fue César, que pues porque está habiendo difusión de gases, precisamente. Y eso es lo que representan estas flechitas. La flechita de la izquierda sería obviamente el oxígeno y la flechita de la derecha el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el oxígeno entra en la sangre y el dióxido de carbono se sale de la sangre. By the way, esto de abajo pues es un capilar. Esto sería un capilar pulmonar. Aquí está la sangre fluyendo. Digamos que aquí estaría la arteria pulmonar. La sangre entra a los capilares pulmonares y sale por las venas pulmonares ya oxigenada la sangre. Entonces aquí vamos a ponerle, de hecho está acá. Le borro rápido esto. Así. Para que vengan los nombres completos. Entonces aquí están las presiones inspiradas, PI, las alveolares, PA mayúscula, y aparecen aquí las presiones de la sangre, que les vamos a llamar PV de sangre venosa y PA minúscula de sangre arterial. Entonces, ¿cuánto tiene de presión parcial de oxígeno la sangre venosa? 40. Y de dióxido de carbono, 45. Fíjate con cuánto sale de oxígeno la sangre arterial, o sea, oxigenada, con 100. Y la de dióxido de carbono con 40. Entonces, lo primero que tienes que entender aquí es, ¿por qué 100 y 40 las arteriales? Y la respuesta es muy sencilla, por las alveolares. O sea, la presión parcial arterial de los gases la determina la alveolar. Si sube la alveolar de oxígeno, va a subir la arterial. Si baja la arterial de oxígeno, la alveolar de oxígeno, si baja, va a bajar la arterial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué salen con 100 y 40? Porque se equilibran con la alveolar. Esto va a alcanzar el equilibrio. Al final de cuentas estamos hablando de difusión. Difusión es literalmente las moléculas de un gas moviéndose de un lado al otro. Si yo tengo más aquí y menos acá, pues van a empezar a difundir. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén equilibradas. Entonces, ¿por qué 100 y 40? Pues porque ahí alcanzan las alveolares y se equilibran. Entonces, ¿por qué 100 y 40? Porque son determinadas por la alveolar. Eso es súper, súper, súper importante. Fíjate, en COVID baja la oxigenación de la sangre, ¿no? Y eso tiene que ver en parte porque se altera la ventilación y este número baja. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero el punto ahorita es este número, el de oxígeno y el dióxido de carbono, determinadas por la alveolar. Y salen con 100 de oxígeno y con 40 de dióxido de carbono. Entonces debe ser más o menos lógico para ti entender por qué son 100 y 40 las alveolares. A partir de ahora nos vamos a enfocar las alveolares. Al menos por qué baja la de oxígeno. Fíjate, trae 150. Aquí llega con 150. Pero la sangre venosa trae 40. Entonces el oxígeno se empieza a salir, ¿no? Y entonces baja a 100. El CO2 llega aquí con 0, pero la sangre venosa trae CO2 a 45 y el CO2 se mete en los alvéolos y sube a 40. Ahora, ¿por qué son 100 y 40? O sea, ¿por qué no es 150 o 120 o por qué este no es 45? ¿Alguien qué se les ocurre? O sea, los gases se están difundiendo, pero además, ¿yo qué estoy haciendo? No sé si lo veas, pero mira, o sea, entra el aire en los alvéolos, el oxígeno difunde, pero la sangre sigue circulando, ¿no? O sea, a lo mejor una parte de sangre ya tiene 100, pero pues ya pasó y ya llegó otra sangre que trae 40 y así está la sangre fluyendo. Me estaría robando el oxígeno, ¿no? ¿Por qué se queda en 100? ¿Por qué no baja más abajo de 100? ¿O por qué no está más cerca de 150? ¿No? ¿Cuál es el punto ahí? Que el aire está entrando de una manera constante. Ándale, muy bien. ¿Quién fue por ahí? Jihan, ¿verdad? Y ahorita para mi cámara. Porque al mismo tiempo yo estoy ventilando otra vez. Entonces, haz de cuenta que entra con 150, ¿no? La sangre está fluyendo a los capilares y se empieza a robar el oxígeno. Y el oxígeno andaba en 150. Imagínate, lo empieza a bajar, ¿no? Empieza a difundir. 149, 148, 147, 146, que es el oxígeno que está difundiendo. Esto traía 40, ¿no? Entonces la sangre empieza a subir. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Se equilibran en 100. ¿Por qué? Porque la sangre está fluyendo y yo vuelvo a ventilar. ¡Ah!
vuelvo a inspirar y ya metí otra vez 150. Y entonces empezamos otra vez 149, 148, 147. Pero vuelve a llegar más sangre que trae 40, 41, 42, 43. Entonces, a una ventilación normal de 5 litros por minuto y a un gasto cardíaco normal de 5 litros por minuto, la presión parcial alveolar es de 100. Vamos a poner eso aquí. Entonces, en 100, en una PaO2 de 100 milímetros de mercurio, se está en equilibrio considerando una ventilación normal. Le voy a poner aquí de 5 litros por minuto y un gasto cardíaco normal de 5 litros por minuto. Bien, estoy casi seguro que no todos me han entendido aún. Vamos a poner ejemplos. Ejemplos muy sencillos. ¿Qué crees que le pase a la presión parcial alveolar de oxígeno si yo ventilo más? Si empiezo a hiperventilar, ¿qué le va a pasar a la presión parcial alveolar de oxígeno? Va a subir. ¿Va a subir? Va a subir, exacto. Porque ahora yo estoy metiendo 150 más rápido de lo que me está robando el oxígeno la sangre. ¿Lo ves? ¿Qué pasa si yo hipoventilo? O sea, si ventilo muy poquito. Hipoventilar quiere decir bajar la ventilación. ¿Qué crees que le pase a la presión parcial alveolar de oxígeno? Pues Va. bien. Va a bajar. Va a bajar, porque la sangre me está robando el oxígeno más rápido de lo que yo lo estoy reponiendo con la ventilación. Entonces creo que sí les está quedando más o menos claro. Fíjate, si yo hago ejercicio, necesito más oxígeno en la sangre, ¿verdad? Para mandarle más oxígeno a los músculos. Entonces yo empiezo a hiperventilar. Pregunta, ¿por qué entonces cuando hago ejercicio la alveolar de oxígeno sigue siendo 100? Ojo, tú me acabas de decir que cuando hiperventilo sube. Y yo te digo que cuando hago ejercicio se queda en 100. Pero pues sí estoy hiperventilando, ¿no? Cuando hago ejercicio. Entonces, ¿por qué se queda en 100? El que me diga tiene un punto extra. Porque El que me diga tiene un punto extra, no escuché nada en el chat. Anel. Porque pues el gasto cardíaco es mayor, ¿no? Qué excelente, muy bien, Anel. Exactamente. En el ejercicio también aumenta el gasto cardíaco. Como aumenta el gasto, aumenta la ventilación, se queda en 100. Yo estoy hiperventilando, ¿no? Estoy haciendo ejercicio. Y ahorita tú me dijiste muy lógico, si hiperventilo, pues va a subir porque le estoy metiendo más rápido 150. Pero Anel ya nos dice, no, bueno, pero en el ejercicio también aumenta el gasto cardíaco. Y entonces están equilibrados igual en 100. Eso es bien importante porque siempre debe haber un equilibrio entre la ventilación y la perfusión pulmonar. Eso se llama cociente BQ. No vamos a hablar más de eso en este tema, pero hay un cociente que se llama VQ. O sea, digamos, la tasa entre ventilación y perfusión. Fíjate, Anel, si la ventilación es de 5 litros por minuto y el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, ¿cuánto vale BQ? Vale 1. Vale 1, exacto. El VQ debe ser siempre 1 o cerca de 1. Si aumenta mucho la ventilación, pues va a subir por arriba de 1, y si baja mucho la ventilación, pues va a bajar por abajo de 1. Siempre debe haber un BQ, le llamamos BQ match. Deben de estar equilibradas la ventilación y la perfusión. Eso ahorita no nos importa tanto. Más bien me interesa que entiendas por qué es 100 y por qué es 40. Porque están en equilibrio la perfusión con la ventilación y en 100 se equilibra lo que se sale de oxígeno con lo que llega de 40. Pensemos en los ejemplos sencillos que estábamos diciendo antes. ¿Qué pasa si yo nada más hiperventilo a secas? Va a subir, ¿verdad? Porque el aire inspirado es de 150. Luego te pregunté, ¿qué pasa si hipoventilo? Va a bajar, ¿no? Bien, veámoslo aquí ya muy puntual. Déjenme nada más, pongo la diapositiva. Aquí está. Entonces veamos estas cajitas rojas que puse aquí. Veamos primero estas de acá abajo. ¿Qué dice aquí? Que subió la ventilación. Si sube la ventilación,
¿Qué le pasa a la de oxígeno? Alveolar. Sube, ¿verdad? Se va a empezar a aparecer al 150. ¿Qué pasa si sube la ventilación con el dióxido de carbono? Baja. Va a bajar, ¿no? Pregunta, ¿cuánto sería lo máximo que puedes tener de presión parcial de oxígeno alveolar? Es lo que hay en la 150. 150, porque es lo que tiene el aire que estás inspirando, ¿no? ¿Cómo vas a tener de alveolar 200 si el aire que metes tiene 150? Entonces, a máxima ventilación, estas serían las presiones parciales. 150 y la de CO2, 0. Pues porque el aire que inspiro tiene 0. Ahora veamos el ejemplo contrario. ¿Qué pasaría si yo disminuyo la ventilación? Ya me dijiste tú, ¿qué le pasa a la de oxígeno? Pues va a disminuir, menos de 100. Y a la de CO2, pues va a aumentar. ¿Cuánto serían lo mínimo a una ventilación de 0 que pueden tener? 40 y 45. Entonces ya viste un patrón, ¿no? Si aumento la ventilación, se parecen a las inspiradas. Y si disminuye la ventilación, ¿se parecen a quién? Expirada. No, A la venosa. a las venosas, que son las que están llegando aquí de la sangre venosa. 40 de oxígeno y 45 de CO2. Acuérdate que, ¿para qué me sirven estas? Porque son las que determinan las arteriales, ¿sí? Entonces, si me disminuye la ventilación, ¿qué le pasa a las arteriales? Pues lo mismo que a las alveolares, ¿no? Acá está. Baja la de oxígeno y sube la de CO2. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Entonces, estamos hablando de las presiones parciales. Estamos entrando en el tema de difusión de los gases. Entonces, ¿por qué hay difusión de los gases? Porque hay diferentes presiones. Si aquí tuviera yo 40 de oxígeno y 40 acá, pues no habría movimiento del oxígeno. Pero como hay una diferencia de presiones parciales, pues los gases empiezan a difundir. Fíjate cuánto es la diferencia de presiones parciales del oxígeno. 100 y 40. Es una diferencia de 60. Pero fíjate la del CO2. 45 y 40. Es una diferencia nada más de 5 milímetros de mercurio. Pero esa diferencia, ese gradiente de presiones, es lo que genera la difusión de los gases. Y ya vimos más o menos cómo se mueven estas presiones alveolares con cambios en la ventilación. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué le pasaría a la presión parcial alveolar de CO2 si aumenta la perfusión? Si hay más gasto cardíaco sin cambios en la ventilación. Si aumenta la perfusión, ¿qué le pasaría a la de CO2 alveolar? Subiría, ¿no? Subiría, muy bien. Porque está llegando más sangre venosa con CO2 elevado de 45. Entonces este empezaría a subir. Por eso es lo que te digo. Si empieza a haber cambios en la perfusión, debe haber un cambio equiparable de la ventilación, lo que llamamos el VQ match. Por eso cuando haces ejercicio, aumenta la perfusión, pero también aumenta la ventilación, para que esto se quede en 1. Y entonces en el ejercicio se siguen quedando en 100 y 40. Bien, fíjate, ¿para qué sirve esto? Te voy a poner muchos ejemplos. Bueno, un par de ejemplos. Si a alguien le falta el oxígeno y llega a urgencias, ¿qué le harías? Lo ventilas. ¿Cómo? Fíjate, alguien estuvo, no sé, ahogado o no sé, y está en urgencias. Ventilación manual. ¿Qué le darías? ¿Qué le harías tú? Está batallando para respirar, a lo mejor le falta el aire, a lo mejor está azul y está así como que... ¿Oxígeno con una máscara? Pues darle oxígeno, ¿no? Le pondrías una mascarilla de oxígeno y le empiezas a dar oxígeno. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto dijimos que tiene de oxígeno el aire atmosférico? 21%. 21%. Si te pongo una mascarilla con reservorio, que son estas, mira, te las voy a enseñar aquí que seguramente las has visto. Vamos a ponerle mascarilla con reservorio. Son las que tienen como una bolsita atrás, estas. Es una mascarilla
y además tiene como que una bolsita abajo. Se llama mascarilla con reservorio. Si yo te pongo una mascarilla con reservorio, el oxígeno que te doy es del 60%. Si con 21% es 150, con 60%, pues es mucho más, ¿no? Sería el 60% de este número. ¿Cuánto es el 60% de 760? 6 por 6, 36 y van 3, 6 por 7, 42 y 3, 5. 450 milímetros de mercurio en vez de ser 150. Entonces, ¿por qué te ponen una mascarilla de oxígeno? Para subir el porcentaje de oxígeno que inspiras, que se llama fracción inspirada de oxígeno. Es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire que estás inspirando. Normalmente es del 21, si te pongo una mascarilla es de 60. Mi pregunta es, ¿por qué eso oxigena más la sangre? ¿Qué hace aquí esa mascarilla de oxígeno? Aumenta la presión de oxígeno. ¿Cuál? La alveolar. La alveolar, exacto. Esta sube. ¿Por qué sube esta? Porque esta ya no es 150, ahora es 450, te acabo de decir, ¿no? Entonces ahora yo estoy metiendo un aire que tiene 450 aquí arriba. Y entonces este no va a ser 100, va a ser un número mayor. ¿Para qué les dije que sirven las alveolares? Para determinar las arteriales. Si esta sube, esta va a subir. Y entonces estoy dándole más oxígeno en la sangre a ese paciente con una mascarilla de oxígeno. Pero mi punto es que entiendas bien por qué. ¿Por qué la mascarilla de oxígeno aumenta el oxígeno de la sangre? Porque estás aumentando la presión parcial inspirada de oxígeno y por tanto la presión parcial alveolar de oxígeno y por tanto la presión parcial arterial de oxígeno. ¿Sí, más o menos? Bueno, veamos estas dos gráficas. Aquí están. Fíjate, en el eje X es la ventilación. O sea, para acá hacia la derecha sube la ventilación. Y para la izquierda, pues baja la ventilación. Aquí andamos en lo normal más o menos, 5 litros por... Ah, bueno, pero es alveolar. Entonces es como de 3.5, más o menos por aquí. No importa, el punto es que si sube la ventilación o baja la ventilación. La de la izquierda, en el eje Y, tiene la presión parcial alveolar de CO2. Y la de la derecha, en el eje Y, tiene la presión parcial alveolar de oxígeno. Entonces, fíjate, conforme sube la ventilación, ¿qué le pasa al alveolar de oxígeno? Ya me lo dijiste tú, sube. Mi pregunta es, ¿hasta cuánto? Pues hay un límite, ¿no? Ya dijimos que es 150. ¿Por qué es 150 este límite? Porque es lo máximo que puede subir a 150 la alveolar de oxígeno. Pregunta. Porque la atmosférica es 150. En realidad es la inspirada, pero por la atmosférica, ¿no? Sí, o sea, aquí está. Dijimos que la atmosférica era 160, pero la inspirada es 150 por lo del vapor de agua. Pero es básicamente lo mismo que nos dice José Andrés. Como la inspirada es 150, ese es lo máximo. ¿Qué pasaría si yo te doy una mascarilla con oxígeno? Te estoy subiendo ese límite. Imagínate que aquí está el límite normal, pero ahora el límite va a estar hasta acá. Entonces supongamos que la grafiquita haría más o menos esto. Subiría más o menos hasta acá. Supongamos que aquí es más o menos, no sé, 400. Obviamente no a esta escala, pero digamos que aquí es 400. Eso es lo que hicimos con el aire que te estoy dando con una mascarilla de oxígeno. Bien, ahora veamos lo contrario con la de dióxido de carbono. Aquí está el dióxido de carbono y conforme aumenta la ventilación, esta disminuye. ¿Cuánto es lo mínimo que puede llegar la de dióxido de carbono alveolar? 0. 0 en realidad es 0.3, ¿verdad? Pero pues sí, 0, que es lo que vimos aquí en el dibujito este, 0, ¿no? Que en realidad dijimos que era 0.3, aquí está, 0.3 milímetros de mercurio de CO2. Pero ese es el punto, ese es el mínimo, pues porque yo estoy ventilando, estoy metiendo un aire atmosférico que tiene cerca de 0 de presión parcial de CO2, ¿no? Y entonces conforme yo lo meto más rápido, pues la presión parcial alveolar del CO2 va a ser menor. Bueno, entonces eso fue el tema de las presiones parciales y cómo se mueven con los cambios en la ventilación y en la perfusión.
hablemos ya más propiamente de la difusión. Entonces vamos para allá. Bien, entonces el punto es que el tema grande, ya lo dijimos, es la oxigenación de la sangre. La sangre es una, o dijimos que el sistema circulatorio es como una red de transporte, porque lleva oxígeno, nutrientes, etcétera, ¿no? Entonces el oxígeno va en la sangre para poder pues ser distribuido el oxígeno a los tejidos. El oxígeno yo lo extraigo del aire atmosférico y ese proceso de pasar el aire, perdón, de pasar el oxígeno del aire atmosférico a la sangre se llama difusión. Difusión de los gases es cuando del aire atmosférico en los alvéolos cruzan y se meten en la sangre. Y entonces tienen que cruzar esta barrera, ¿ok? ¿Qué es esta barrera? Fíjate, aquí está el recubrimiento del alvéolo, que son los neumocitos tipo 1, si lo leíste, es el epitelio alveolar, se llaman neumocitos tipo 1. Aquí en medio está una estructura que se llama membrana basal, la membrana basal. Y del otro lado está el endotelio del capilar. ¿Te acuerdas que los capilares eran solamente la capa íntima? Que es esta célula rojita de aquí, el endotelio del capilar. Y entonces esto se llama membrana alveolo capilar. La membrana alveolo capilar es la membrana que cruza el oxígeno y el dióxido de carbono para intercambiar los gases. Obviamente van en sentido opuesto. Bien, entonces esos tres componentes de la membrana alveolo capilar, el epitelio del alveolo, los neumocitos tipo 1, la membrana basal y el endotelio del capilar. Pero bueno, el punto es que tenemos que hablar del tema como tal de la difusión. Entonces ya te lo dije, ¿no? ¿Por qué hay difusión? Pues porque hay una diferencia de presión. Aquí hay más oxígeno y aquí hay menos. Y entonces el oxígeno difunde. ¿Dónde hay más CO2? ¿En la sangre o en los alvéolos? En la sangre. En la sangre, ¿no? Y por eso el CO2 va a difundir en la dirección opuesta. Pero no es el único factor que determina la difusión. ¿Se acuerdan que les decía que los pacientes con enfisema tienen menos oxígeno en la sangre? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, entonces vamos a ver esta formulita que básicamente corresponde a la tasa de difusión, ¿sí? O sea, si yo quiero decir los determinantes de la difusión, así como del gasto cardíaco, oye, tengo un paciente con la presión arterial disminuida o con el gasto, y yo te dije, no, pues la presión es gasto por resistencia, o que el gasto es volumen latido por frecuencia cardíaca y el volumen latido precarga, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes de la tasa de difusión? Y son estos que están aquí. A por D por la diferencia de presiones dividido entre T. Son los determinantes de la tasa de difusión de los gases. ¿Qué es la A? El espacio, o surface area de difusión. Exacto. Como bien dice por ahí Lalo, es el área de intercambio, o el surface area, o el área de intercambio. ¿A qué se refiere esa área? Pues a esta área de aquí, donde hay membrana alveolo capilar, donde el oxígeno puede difundir desde un alveolo hasta un capilar. Fíjate, esto que está aquí en medio, ¿qué es? Es un septum alveolar. Aquí hay un alveolo, ¿no? Y aquí está rodeado por un capilar. A lo mejor el otro alveolo anda por acá. Si yo tengo un paciente con EPOC, con enfisema, que tiene menos que tiene menos capilares, o sea, tiene menos septums, y entonces tiene menos capilares, tiene menos surface area, ¿no? Entonces va a tener una menor A. Déjame, te pongo la imagen para que nos acordemos todos de lo que estoy diciendo. O sea, ya te había dicho que el paciente con enfisema puede tener menos oxígeno en la sangre. ¿Por qué? Porque tienen menos área de intercambio. Entonces, este es un alveolo, ¿no? Estos son los septums alveolares. Aquí está otro alveolo, etc. Dijimos que los capilares están metidos en los septums. Aquí está un capilar, eso es un eritrocito. Si yo tengo un paciente con enfisema, ¿qué es lo que le falta? Septums. Tiene menos septums. Aquí debería de haber más septums alveolares. Vamos a dibujarlos más o menos aquí así. Y ahora sí se empieza a parecer más a este, ¿no? Pero no los tiene, están destruidos por el tabaco
o por cuál haya sido la causa del enfisema en este paciente. Una de las causas más comunes es el tabaquismo. Entonces, como le faltan septums, ¿qué le falta? Como bien dice Lalo, le falta área de intercambio o le falta surface area. ¿Cómo va a estar entonces la difusión de un paciente con enfisema? Disminuida. Disminuida porque va a tener una menor área de intercambio y por tanto una menor tasa de difusión. Entonces el paciente con enfisema, haz de cuenta que le saca menos oxígeno al aire. ¿Por qué? Porque tiene menos área de intercambio. Suena muy lógico, ¿no? Mira, te lo voy a poner así extremo. ¿Alguien sabe cuánto es el área de intercambio total que tienen los pulmones? 70 metros cuadrados. Más o menos, 70 metros cuadrados, muy bien. ¿Cuántos pulmones tienes? 2. 2. ¿Qué le pasará al área si yo te quito un pulmón? Disminuye la mitad. Disminuye más o menos a la mitad. Seguramente tienen micha y micha cada pulmón. ¿Cuánto, o sea, el oxígeno que le extraes al aire, va a ser más, menos o igual si te quito un pulmón? ¿Menos? Pues Creo menos, que se ¿no? va a quedar ahí. No, entonces lo estoy confundiendo con otra cosa. No, primero. Ok, otra vez. O sea, el oxígeno lo obtengo del aire, ¿no? ¿En dónde? En los pulmones. Aquí. Justo aquí. Aquí el oxígeno se está metiendo, ¿no? Si yo te quito un pulmón, pues ¿qué le va a pasar al oxígeno que le puedes extraer al aire? Pues va a ser menos, ¿no? Porque tengo menos área de intercambio. Voy a tener menos unidades alveolo-capilares. El paciente con EPOC, pues tiene 2 pulmones, pero tiene menos septums y ahí van los capilares. Entonces tiene menos área de intercambio. Lo que te estoy tratando de ejemplificar serían 2 condiciones donde la A está disminuida, que es el área de intercambio. ¿Cuál sería uno? Paciente con enfisema. ¿Cuál es el problema del enfisema? Le faltan septums. Ahora imagínate un paciente que tiene cáncer en el pulmón derecho y le quitamos el pulmón derecho. ¿Qué le va a pasar a la A? Va a estar disminuida. ¿Sí me sigues? Es como los ejemplos de el paciente hemorrágico que está hipovolémico y tiene bajo la precarga y el volumen latido. Aquí te puse 2 ejemplos de una disminución en la A, enfisema, y otro sería pues simplemente quitar un pulmón. Un ejemplo sería por cáncer o algo así. Hay muchas más causas. Doctor, ¿Me van siguiendo? O sea, adelante. pero todo eso disminuye, o sea, la difusión, ¿no? ¿Qué significa Vegas? Es la tasa de difusión. La tasa de difusión. Pero sí, es la difusión. Gracias. Mira, Adri, a lo mejor está muy abstracto. Mira, aquí está un ejemplo de la tasa de difusión de oxígeno. 300 mililitros por minuto. Mira, vamos a hacer una pausa ahí. Qué bueno que nos dice Adri. A lo mejor esto está muy, muy abstracto. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Entonces, te estoy hablando de la tasa de difusión de los gases, que son estos números que están aquí. ¿Qué quieren decir esos números? Ahí te va. Que en un minuto al aire de la atmósfera tú le sacas 300 mililitros por minuto. Haz de cuenta que estamos haciendo jugo de naranja y te estoy preguntando en un minuto cuánto jugo le extraes a las naranjas. Es del aire atmosférico, ¿cuánto oxígeno le saco? En un minuto le sacas 300 mililitros de oxígeno. Esa es la tasa de difusión del oxígeno. Y el CO2, tú le metes al aire que vas a exhalar 250 mililitros por minuto. En un minuto tú estás expirando y en un minuto sacas 250 mililitros de CO2. ¿De dónde viene? Pues de la sangre venosa que trae CO2. Esa es la tasa de difusión. Ahora, ¿de dónde salen esos 300? De esta formulita. A por D por P1 menos P2 entre T. Esto para el oxígeno me da 300 y esto para el CO2 me da 250. Es la tasa de difusión. Vamos a ponerle aquí mejor tasa de difusión para que haya menos confusión. ¿Queda más claro? Bien.
Ok. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo, es eso. Los determinantes de la tasa de difusión, y es A por D por P1 menos P2 entre T. Entonces, la A es el área de intercambio. Si primero, oye, ¿qué es eso? Bueno, piensa en el ejemplo que ya te di de quitar un pulmón. Si te quito un pulmón, pues es obvio. No le voy a poder seguir sacando 300 mililitros al aire, pues porque me falta un pulmón, ¿no? ¿Para qué sirven los pulmones? Para oxigenar la sangre. Ahora, ¿dónde está esa área? Aquí. Es el área de intercambio de alvéolos y capilares. Por eso el paciente con enfisema tiene menos A, porque tiene menos septums y entonces tiene menos área de intercambio. Entonces pregunta, ¿un paciente con enfisema le puede sacar más, menos o igual oxígeno al aire atmosférico por minuto? Menos. Menos. Si te pregunto por qué. Porque no tiene... Que se reduce el área. Porque tiene menos área, tal cual, menos área de intercambio, no hay más. Fíjate, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo le podemos hacer de una vez que estamos hablando de enfisema para ayudarle a un paciente que tiene enfisema a oxigenar mejor la sangre? Darle más oxígeno. Darle más oxígeno. Darle más oxígeno, muy bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la difusión es esta formulita. Si yo le doy oxígeno, Valeria, ¿cuál numerito de la fórmula va a subir? ¿Qué significaba la D? Es el coeficiente de difusión. La Ay, no P1. sé, qué difícil. ¿Adri? La P1. La P1, pues sí. Este P1 menos P2 es la diferencia de las presiones. Ahorita voy a hablar de ellos, pero pues en teoría ya lo vieron o a lo mejor es pues fácil de deducir, ¿no? El P1, que sería la presión alveolar. Ahí vamos para allá. Bien. ¿Qué es la D? La D es el coeficiente de difusión. Ese no me importa, es un coeficiente. Tú lo googleas, ¿cuál es el coeficiente de difusión del oxígeno? Y te dice. El coeficiente de difusión tiene que ver con la solubilidad dividido entre la raíz cuadrada del peso molecular. Esto es molecular weight. Pero es una constante. O sea, el oxígeno tiene su D y el CO2 tiene su D. Y ya, no hay más. La D no cambia, etcétera, etcétera. Entonces, con ese nos lo dejamos por la paz. Luego está este paréntesis, que es P1 menos P2. Esta es la diferencia de las presiones. P1 es o sea, hablando del oxígeno, obviamente, la P1 sería la alveolar y la P2 sería la capilar o la de la sangre. ¿Cuánto dijimos que es la presión parcial alveolar del oxígeno? ¿Cuánto? 100. La presión parcial alveolar. ¿Era 100? 100, exacto. Le voy a poner aquí para el oxígeno. P1 sería igual a 100. ¿Y cuánto vale P2? 40, ¿no? 40, muy bien. Eso, de esos numeritos es de los que estoy hablando con esto. Vamos a ponerlo aquí chiquito, así. Para el oxígeno, P1 vale 100 y P2 vale 40. ¿De dónde salieron esos números? Si no te acuerdas, pues son estos de acá, ¿no? 100 del oxígeno y 40. P1 menos P2. Es la diferencia de presión para que haya la difusión de los gases. Ahora, pregunta para el CO2, ¿cómo van esas presiones? ¿Cuánto es P1 y cuánto es P2? 40 y 45. 45 y 40. O sea, P1 es de donde difunde y P2 es hacia donde difunde, ¿no? 45 en la sangre y 40 en el alveolo. Entonces, para el CO2 es 45 y 40. ¿De dónde salieron esos numeritos? Pues de aquí, ¿no? 45 sangre venosa, CO2, y 40 en los alveolos de CO2, ¿verdad? ¿Estamos? Bien. Doctor. ¿Sí? ¿Pero no sería P1 40 y P2 45? No, porque entonces te daría negativo. Es lo mismo, o sea, siempre y cuando tú sepas de lo que estás hablando, ¿no?
O sea, Ok. P1 menos P2 es el gradiente de presión, o sea, la diferencia de presión. O sea, pero en ese caso lo verías de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, en general P1 es de dónde difunde y P2 es hacia ok. dónde difunde. Si tú lo pones al revés, lo único que va a pasar es que el signo te va a quedar al revés. 45 menos 40, 5. 40 menos 45, menos 5. Entonces, siempre y cuando tú tomes eso en cuenta y sepas de lo que estás hablando, da lo mismo, ¿no? En general, P1 es donde inicias y P2 es donde terminas. Si lo pones al revés, te va a quedar el signo al revés. Si tú lo ves lógicamente, da lo mismo y no afecta, ¿no? Ya te digo que en el examen no te voy a poner a hacer cálculos, pero quiero que entiendas que esto es la diferencia de la presión. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Ya te los puse, los voy a repetir. ¿Qué es la T? El grosor de la membrana. Muy bien. T es thickness, grosor de la membrana. Está en inglés la fórmula. T es thickness, grosor de la membrana. O sea, este grosor. Si es más gruesa, pues obviamente el oxígeno le va a costar más trabajo difundir, ¿no? ¿Quién me dice una enfermedad que afecte el grosor de la membrana? La fibrosis. La fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar es el pulmón lleno de fibras de colágeno. Está como fibrótico, como duro, y entonces aumenta el grosor de la membrana. Es un ejemplo nada más para que lo tengas ahí. Bien, vamos a dejar algunos ejemplos muy puntuales. Mira, si yo estoy en la punta del Everest, ¿cómo está mi tasa de difusión de oxígeno? Disminuida. Disminuida, ¿no? Por eso en el Everest pues te falta el aire, o incluso los alpinistas llevan un tanque de oxígeno, ¿no? Digamos que yo estoy subiendo y me empieza a faltar el aire. Mi tasa de difusión de oxígeno está disminuida, ¿no? A mayor altitud, mi tasa de difusión está disminuida. ¿Cuál de los determinantes de la difusión de oxígeno estaría alterado en ese ejemplo? La presión. ¿El gradiente de presión? El gradiente de presión, muy bien. No sé quién lo dijo, pero fue el gradiente de presión. Dijimos que a mayor altitud baja la presión atmosférica y por lo tanto baja la presión inspirada de oxígeno y entonces va a bajar la presión alveolar de oxígeno. El P1 va a ser menor. Y entonces P1 menos P2 me va a dar un número más chico y pues esta multiplicación me va a dar menos de 300. Ejemplo número 2. Paciente con enfisema. ¿Cómo está la difusión de oxígeno de un paciente con enfisema? Disminuida. Disminuida. ¿Por qué? Porque el área está reducida. Porque el área está reducida. Bien. Paciente con fibrosis. ¿Cómo está la tasa de difusión de oxígeno? Disminuida. ¿Por qué? Porque la T es mayor. Tiene lógica, ¿no? Nada más es como que de empatar esa lógica en una formulita. Bien. Pensemos en los 3 ejemplos al mismo tiempo. EPOC, fibrosis y el paciente que está en la punta del Everest. ¿Cómo les puedo yo ayudar a cualquiera de esos 3 para que aumente a lo normal o aumentar? Ellos la tienen disminuida para recuperar un poco la tasa de difusión de oxígeno. ¿Cómo les puedo ayudar? Subiéndole el P1. Subiendo P1, dándoles oxígeno suplementario. Les pongo una mascarilla de oxígeno que en vez de darme 21% me da 60%, y entonces va a subir la presión parcial inspirada, va a subir la presión parcial alveolar y va a subir P1. Entonces, ¿te acuerdas del ejemplo que te dije de hay unas personas que luego van por la calle con un carrito que tiene un tanque de oxígeno y que tiene una manguerita y se conecta aquí a unas que llamamos cánulas nasales o puntas nasales? Es un dispositivo que va aquí y son las 2 mangueritas que te pones por atrás de las orejas y van a dar un tanque de oxígeno. A veces a lo mejor te ha tocado ver a alguna persona así en la calle. Lo más probable es que tengan o enfisema o que tengan fibrosis pulmonar. Entonces ya te había dicho que esos pacientes requieren muchas horas al día de oxígeno suplementario. Pero básicamente lo que están haciendo es eso, subir P1. Para quien quiera completar eso, las puntas nasales te dan, son estas de aquí, hasta 40%. Si la mascarilla me da 60%, las puntas nasales me dan 40%. Entonces estoy subiendo este 150, lo estoy subiendo, ¿verdad? Ahora va a ser
más o menos el 40% de 760. Y eso me va a subir P1. Y pues ya, por eso sube la difusión de oxígeno. Pero te fijas que jala para cualquiera de los tres, para el EPOC, para la fibrosis y para la persona que está a mayor altitud. Doctor, la T era el grosor de la membrana de intercambio. Sí, este de aquí. Okay. Imagínate un paciente que tiene fibrosis pulmonar. ¿Qué es fibrosis? Que haz de cuenta que el tejido está lleno de cicatriz. Piensa en cuando te cortas en la piel. Queda como pues una cicatriz que no es piel tal cual, es piel pero con fibrosis, con cicatriz, ¿no? Eso es fibrosis. Una cicatriz es fibrosis. Ahora imagínate el pulmón lleno de esa cicatriz, de ese tejido más fibroso, más duro, está más gruesa la membrana y entonces disminuye la tasa de difusión de los gases. Bien, pregunta. En el paciente con enfisema, ¿cómo crees que esté el dióxido de carbono de la sangre? Aumentado. Elevado. Elevado. ¿Por qué? Porque no tiene el área de difusión, entonces se queda dentro de la sangre. Exacto, muy bien, José Andrés. Es lo mismo, pero al revés para el dióxido de carbono comparado con el oxígeno, ¿no? ¿Cómo tiene el oxígeno el paciente con enfisema? Más bajo, porque no difunde el oxígeno, no se mete en la sangre. ¿Cómo tiene el CO2 el paciente con enfisema? Pues elevado, porque como no tiene área, el oxígeno, el dióxido de carbono, pues no se puede salir a la tasa normal que es de 250 mililitros por minuto, porque hay menos área de intercambio. Y entonces, ¿dónde se queda el CO2? Pues en la sangre, como bien dice José Andrés. Profe, pero ¿por qué el oxígeno no puede salir? ¿Cómo? Que sí, ¿por qué el oxígeno no puede salir? Ok, ¿quién me está preguntando? Es que no veo ahí. Yo, Sandra. Sandra, ok. Mira, Sandra, de nuevo, estamos hablando de la difusión de los gases, ¿no? Y la difusión depende de esta formulita. Es lo mismo para el oxígeno y para el CO2, nada más que van en direcciones opuestas. Fíjate aquí en las flechitas. El oxígeno va del alveolo a la sangre y el CO2 de la sangre al alveolo. Pero esa difusión, esos 300 mililitros por minuto de oxígeno y 250 mililitros por minuto de CO2, ocurren de acuerdo a esta formulita. Si yo hago A por D por P1 menos P2 entre T, para el oxígeno me va a dar 300. Y si yo hago esta misma para el CO2, me va a dar los 250. Entonces, el paciente con enfisema, ¿cuál es el problema? Tiene menos área. Entonces, este número va a ser más chico y este número va a ser más chico. Nada más que el oxígeno se mete a la sangre y el CO2 se sale de la sangre. Cuando tú inspiras es porque quieres más oxígeno, ¿no? Y cuando tú expiras es porque te estás sacando el CO2. ¿Sí queda más claro? Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Bueno. Bien, pues pasemos a transporte. Bien, entonces el tema aquí, de nuevo, es la oxigenación de la sangre. Entonces ya entendimos más o menos que los gases, al menos para el oxígeno, se obtienen del aire atmosférico. Y para yo deshacerme del CO2, pues el CO2 de la sangre pasa a los alvéolos para que yo lo pueda exhalar. Acuérdate que vamos a ponerle aquí una diapositiva más y vamos a poner esto que te estoy diciendo. Vamos a quitar todo esto. Y yo ahorita te estoy hablando de el tema grande que es oxigenación de la sangre. Y dijimos que tiene 3 pasos, que son ventilación, difusión, transporte. Entonces, ventilación. ¿Por qué ventilación? Porque el oxígeno está en el aire atmosférico. Entonces, yo ventilo para meterlo a los alvéolos. En los alvéolos difunde y ya nada más me falta transportarlo en la sangre para llevarlo a los tejidos. Luego, en los tejidos se produce CO2
Yo lo transporto hacia los pulmones, en los pulmones difunde hacia los alvéolos y luego yo exhalo como parte de la ventilación para deshacerme del CO2. Por eso estos 3 pasos pues son claves, ¿no? Ya vimos la ventilación. Del tema de ventilación, ¿qué tienes que saber? Lo de las presiones, la intrapleural, la presión alveolar, pero acuérdate que esas son en centímetros de agua, no te vayas a confundir con las parciales. De hecho, mira, vamos a ponerlo aquí. Presiones en centímetros de agua y te estoy hablando de la intrapleural, la alveolar, ¿te acuerdas, no? La transpulmonar y cómo se mueven con la ventilación, ¿no? Se baja el diafragma y entonces la presión intrapleural se hace más negativa. Ese es este tema de aquí. Luego, difusión. Aquí hablamos de las presiones parciales. Y te voy a poner aquí los ejemplos, ¿no? La PaO2, la PaCO2, la PaO2, A minúscula, y la PaCO2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son las presiones parciales. Eso es lo que tienes que saber del tema de difusión. Y por último, la formulita, le voy a poner aquí tasa de difusión. Y dijimos que era igual a área por D por P1 menos P2. Y todo esto dividido entre T. Voy a poner aquí un paréntesis para que me entiendas. Así, ¿verdad? Y ahora falta el transporte, ¿no? Que es lo que nos falta ver ahorita. Transporte. ¿Vamos bien? Ok. Entonces nos quedan unos muy buenos 40 minutos para ver este tema y mañana pues repasamos. Yo creo que estamos bien. Estuvo un poco carrereado esto, pero como vas viendo tiene mucha lógica y no está tan complejo, ¿no? Nada más es de agarrarle bien la lógica. Y acuérdate de los ejemplos que yo te pongo. Si tú entiendes bien esos ejemplos, ya estamos del otro lado. Bien, entonces vamos a empezar con una explicación de por qué es bien importante que haya un método eficiente de transporte del oxígeno en la sangre. Imaginemos que no existe la hemoglobina. Tú ya sabes que la hemoglobina transporta el oxígeno. Haz de cuenta que no existe, ¿sí? Entonces, 1 mililitro de sangre, ¿cuánto oxígeno tendría con solamente el oxígeno que va disuelto en la sangre? Sin hemoglobina. Bien. Vamos por partes porque estoy seguro que muchos no tienen muy claro de lo que estoy hablando. Bien. Si tú pones un refresco, una Coca-Cola en un vaso y la dejas ahí, ¿qué le empieza a pasar? Se le va el gas. Se le va el gas, ¿no? Empieza a hacer burbujitas. Y como bien dice Caro, se le sale el gas, ¿no? Si la dejas ahí 3 horas y luego le das un trago, sabe rara, ¿no? Porque le falta el gas. ¿De dónde sale ese gas? Pues es que ese gas estaba disuelto en la Coca-Cola. A los refrescos les meten gas y ese gas se disuelve literalmente adentro del líquido. Por eso cuando tú la dejas reposar, pues empieza a burbujear. Es ese gas que se le está saliendo hacia la atmósfera. Estaba disuelto en el líquido. Imagínate aquí un vaso con un refresco o con una cheve o con tu líquido de elección y entonces empieza a burbujear, ¿no? Es ese líquido que se está saliendo del líquido, es ese gas, perdón, que se está saliendo del líquido hacia el aire atmosférico. Por eso sube. Entonces, puedes diluir o disolver, más bien disolver un gas en un líquido. La sangre lleva gases disueltos y son estas presiones parciales que ya vimos, la de 40 y 45 en la venosa y 100 y 40 en la arterial. Entonces, la sangre lleva disuelto oxígeno y CO2. Tomando en cuenta solo el gas que va disuelto, sin que existiera la hemoglobina, esto es cuánto le cabe a la sangre. Dice, 1 mililitro de sangre contiene 0.00003 mililitros de oxígeno por milímetro de mercurio de presión de oxígeno. ¿Cuánto dijimos que es la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial? 40. De la arterial. 100. 100 milímetros de mercurio. Entonces multiplico este número por 100. 0.00003 por 100. Entonces
Entonces, a una presión de 100 milímetros de mercurio, tendría 0.003 mililitros de oxígeno por mililitro de sangre. ¿Me va siguiendo? O sea, 1 mililitro de sangre a 100 milímetros de mercurio, o sea, sangre arterial, le cabe esto. Es una nada. 0.003 mililitros de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno requieres por minuto? Tú ahorita que estás ahí subsistiendo, ¿cuánto oxígeno requieres por minuto? ¿Alguien sabe? Ya lo dije, ¿no? Hace ratito. 3.5. 5. No. De oxígeno. 300. 1.5. 300, ¿qué? ¿Quién dijo 300? Yo, Naomi Cárdenas. Naomi, ¿300 qué? Mililitros por minuto. Ándale, muy bien. Tú sí me pusiste atención. Bueno, no, todos me están poniendo atención, pero ella sí le cachó. 300 mililitros de oxígeno ocupas por minuto. Eso es lo que tú consumes de oxígeno. Por eso la tasa de difusión es más o menos de 300 mililitros de oxígeno por minuto. Fíjate, 1 mililitro de sangre con solo el oxígeno que lleva disuelto a una presión de 100 le caben 0.003 mililitros y tú ocupas 300. Vamos a hacer un cálculo ahí. Fíjate. Si son 0.003 mililitros por mililitro de sangre, en 100 mililitros de sangre, pues lo vuelvo a multiplicar por 100. Entonces corro el punto 3, 1, 2. 0.3 mililitros de oxígeno en 1 decilitro de sangre. Pregunta, en 1 litro de sangre, ¿cuánto me va a caber de oxígeno? 3 mililitros. Pues 3 mililitros, ¿verdad? Porque lo multiplico otra vez por 10 y este se corre para acá. Muy bien, Eric. Nos cabrían solamente 3 mililitros de sangre. En 1 litro de sangre, ¿cuántos tienes? 5. ¿Cuál es el mensaje? Que no nos alcanza. Vamos a hacer un cálculo ahora sí más complejito. Fíjate, el cuerpo requiere 250 mililitros de oxígeno por minuto. Cada minuto tú te estás gastando 250 mililitros de oxígeno. Si a la sangre solamente le cupieran 0.3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre, o sea, 100 mililitros, ¿cuánto tendría que ser el gasto cardíaco para llevarle suficiente oxígeno a los tejidos? Fíjate, 83.333 mililitros por minuto, o sea, 83 litros por minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 5. 5 litros por minuto. 83 entre 5 es más o menos 16. Entonces quiere decir que la hemoglobina hace 16 veces más eficiente el transporte de oxígeno, porque con solo 5 litros por minuto me alcanza a llevar 250 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Cuál es el punto aquí? Que el oxígeno que va disuelto en la sangre no aporta nada de oxígeno a los tejidos. El oxígeno va transportado de una forma más eficiente que se llama hemoglobina. La hemoglobina me hace 16 veces más eficiente el transporte de oxígeno. Entonces, a lo mejor alguien ha escuchado este término, alguien de los que les gusta el tema de ejercicio de VO2 max, de que estás haciendo ejercicio y al máximo y traes el VO2 max. Ese VO2 es este número, 250 mililitros de oxígeno por minuto. Nada más que este es en reposo. El VO2 max es obviamente un número más arriba. Este se llama VO2. El VO2 max, pues es el máximo, ¿no? No sé si has visto esto de las zonas de la frecuencia cardíaca, que si andas al 100% de tu frecuencia cardíaca máxima o al 95 y al 90, y que es la zona de quema de grasa, la zona de quema de no sé qué, que son más mentiras que otra cosa, tiene algo de verdad, pero ese tema se ha desfigurado mucho. Pero de ahí sale eso del VO2 max. Pero bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Nada más te lo menciono para que entiendas más o menos de dónde sale este numerito. El punto ahorita es que el oxígeno que va disuelto en la sangre no es suficiente y el oxígeno va transportado efectivamente en la hemoglobina y ya hicimos un cálculo que nos demuestra por qué es tan importante la hemoglobina, porque hace 16 veces más eficiente el transporte de oxígeno. Pero no se te vaya a ir de vista. La sangre lleva oxígeno disuelto, así como la Coca-Cola tiene burbujitas de gas, la sangre lleva oxígeno y también CO2 disuelto. Pero luego ese oxígeno, muy inteligente,
va y se mete en la hemoglobina para que se pueda transportar de forma más eficiente. Entonces, ahora sí, hablemos de la hemoglobina. Entonces, ¿qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína. Tú sabes que las células tienen proteínas en su interior. Los eritrocitos tienen hemoglobina. Gran parte del citosol o del volumen que tiene adentro un eritrocito es hemoglobina. Casi no tiene otras cosas, no tiene organelos, por ejemplo. El eritrocito no tiene ni núcleo para que tenga mayor contenido de hemoglobina. Entonces, esta es la hemoglobina. Es una proteína que tiene 4 cadenas. Aquí se ven en 4 colores, ¿no? 1, 2, 3, 4. Son cadenas de aminoácidos. Ya seguramente viste más o menos qué son las proteínas. Y pues es una cadena de aminoácidos, ¿no? Entonces, aquí están 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Lo interesante de la hemoglobina es que cada cadena tiene en el centro un grupo que se llama grupo hemo. Es una molécula, compuesto químico, que se llama grupo hemo con H. Hemo, pues hemos quiere decir sangre, ¿no? Entonces por eso se le llamó así, grupo hemo. Esta es su estructura química, que no me interesa ahorita, más el único hecho de que en el centro tiene un ion de hierro. Ese ion de hierro está en su forma de +2, o sea, en ferroso. ¿Te acuerdas que el hierro puede estar iónico en +2 o +3, ferroso y férrico? Bueno, el grupo hemo debe de estar en +2. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene carga -2. Por eso el grupo hemo puede agarrar oxígenos, porque está en -2, está en +2 y el oxígeno está en -2. De hecho, si el oxígeno, perdón, si el ion de hierro del grupo hemo me cambia a +3, eso es peligroso y hay muchas cosas que son tóxicas que hacen esto, ¿no? Que cambian el hierro de la hemoglobina a +3 y ya no puede transportar oxígeno. Se llama metahemoglobina y hay muchas enfermedades que hacen eso. Pero bueno, eso ahorita no me importa. El punto es que las hemoglobinas tienen 4 cadenas y cada una tiene un grupo hemo, que es este compuesto que tiene en el centro un ion ferroso y que por lo tanto puede transportar oxígenos. Entonces, una hemoglobina, ¿cuántos oxígenos puede transportar? 4. 4 porque tiene 4 grupos hemos. Ojo que son oxígenos O2, ¿verdad? O sea, 4 de estos. El oxígeno en su forma de gas está como una molécula divalente, o sea, de O2. O sea, no son 4 átomos, son 4 moléculas de O2 las que puede transportar la hemoglobina. Un O2 en cada grupo hemo. Uno aquí, 1, 2 aquí, 1, 2 acá, 1, 2 acá y un O2 acá. En total, 4 O2. Y es bien importante que se unen de esta forma porque es reversible, ¿okay? No es irreversible, no es un enlace covalente, que esos serían muy fuertes y difíciles de romper, sino que es una unión reversible. Acuérdate que la hemoglobina es un medio de transporte. Agarra el oxígeno en los pulmones, la sangre hace que la hemoglobina fluya, el gasto cardíaco, etcétera, el flujo de sangre, llega a los tejidos y ahí suelta el oxígeno. Entonces, la unión es reversible. Se une en los pulmones el oxígeno y la hemoglobina, pero en los tejidos la tengo que soltar. Y ese es el tema más importante de hoy. ¿Cómo le hago para que la hemoglobina, bueno, de esta segunda parte de hoy, cómo le hago para que la hemoglobina agarre y suelte el oxígeno dependiendo de si estoy en pulmones o tejidos? Y a eso vamos. Pero ahorita es reversible la unión del oxígeno a la hemoglobina. Y la hemoglobina es esta proteína que tiene 4 grupos hemo, bien importante, tiene un centro de ferroso en el grupo hemo. ¿Vamos bien? Ok. Bien. Para explicarte este tema, te voy a comparar a la hemoglobina con la mioglobina. Fíjate, si la hemoglobina está en la sangre, ¿dónde está la mioglobina? En los músculos. En los músculos, muy bien. Acuérdate que mio quiere decir músculo. De ahí viene miocardio, el músculo cardíaco. Entonces, mio quiere decir músculo. La mioglobina es una proteína que está en las células musculares, en las del corazón y en los músculos esqueléticos. El corazón tiene mioglobina, el músculo esquelético tiene mioglobina. Fíjate, ¿qué es la mioglobina? La mioglobina es una proteína que es igualita a una de las cadenas de la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas
cada una con su hemo. La mioglobina es una sola cadena y solamente tiene un grupo hemo, que es este rojito de aquí. Pregunta, entonces, ¿cuántos oxígenos, cuántas moléculas de oxígeno puede tener una mioglobina? Una. Pues una, porque solamente tiene un grupo hemo. Bien, vamos a ir adelante para que me sigas entendiendo. Vamos a comparar la hemoglobina con la mioglobina. Entonces veamos esta gráfica de aquí. Esto tienes que tenerlo muy claro. Se llama curva de saturación de la hemoglobina o curva de disociación de la hemoglobina. Ahí va, vamos por partes. Imagínate que yo tengo aquí enfrente de mí todas las hemoglobinas de la sangre. Ahí, digamos que las podemos ver, son obviamente pues muy pequeñas, son proteínas, pero digamos que las tengo aquí enfrente y les tengo un microscopio o están enormes y las puedo ver, ¿no? Y ahí tienes las hemoglobinas. Lo que quiero que te imagines es como si hubieran lugares disponibles para que se meta el oxígeno. Y ahí podemos usar muchas analogías. Imagínate que la hemoglobina es un autobús y tiene ahí los asientos para que la gente se pueda sentar y los asientos los va a ir ocupando el oxígeno. Entonces, ¿cuántos lugares disponibles tiene una molécula de hemoglobina? 4, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el oxígeno puede ir a encontrar ahí un lugar y pegarse. Entonces, imagínate que yo estoy viendo todas las hemoglobinas y veo todos esos sitios disponibles. Digamos que hay 1000 sitios, o hay 4000 sitios, o 10,000, los que tú quieras. Pero pensémoslos en porcentaje. Si están todos ocupados, están saturados al 100%, o están ocupados al 100%. Si yo nada más tengo la mitad, están al 50%. Ese es el eje Y de la curva de saturación de la hemoglobina. Aquí dice percent saturation. Y va del 0 al 100%. Aquí están llenas todas las hemoglobinas de oxígeno, sus 4 lugares de todas las hemoglobinas. Aquí en el 50 estarían a la mitad y aquí pues obviamente estarían al 0% de ocupación. ¿Me va siguiendo? O sea, si cada hemoglobina, sus 4 lugares están llenos de oxígeno, todas las hemoglobinas, 100%. Pero ¿qué tal? Oye, pues mis hemoglobinas nada más tienen ocupadas 2 espacios con oxígeno. Ah, pues estoy al 50%. ¿Me va siguiendo? Entonces, ese es el eje Y de la curva de saturación. Tiene varios nombres. Curva de saturación de la hemoglobina, curva de disociación. Fíjate, este numerito es el que nosotros le llamamos la saturación de oxígeno, que seguramente has escuchado o has visto por ahí. Es el que medimos, déjame quito esto de aquí, es el que medimos con el pulsoxímetro. Seguramente has visto esto, saturación de oxígeno, y es, no sé, del 95%. ¿Te suena? Cuando te ponen este dispositivo en la punta del dedo, que se llama pulsoxímetro. Es como una pincita, ¿no? Y te la ponen aquí en el dedo, y ya sea que sea uno de esos chiquitos, ¿cómo se dice? Se me escapa la palabra, de esos que son más prácticos, que nada más están aquí, y ahí mismo tienen la pantallita y te dicen, o sea, uno del hospital. Oxímetro. Sí, pulsoxímetro, pero unos de esos chiquitos se me escapa, de bolsillo, haz de cuenta, ¿no? Que te lo pones en el dedo y ahí mismo tiene la pantalla y te dice ahí te dice el pulso y te dice la saturación de oxígeno, ¿no? O los de los hospitales, que es la pincita, tiene un cable y luego va una pantalla y tú ves en una pantalla ahí la frecuencia y la saturación de oxígeno. A lo que voy es que te da, el pulsoxímetro te da este número. Dice 95%. Esa es la saturación de oxígeno de la hemoglobina. El pulsoxímetro lo puede medir y te dice qué porcentaje de ocupación tiene la hemoglobina. Y normalmente está el 95% en la sangre arterial, obviamente. Los pacientes con COVID llegan al hospital con menos de 94, dependiendo qué tan graves estén. Está muy grave, llega con 80 y le falta mucho oxígeno en la hemoglobina. Pero de eso estoy hablando, de la saturación de la hemoglobina, que tú la puedes medir con el pulsoxímetro. Ese numerito viene de esta curva, que se llama curva de disociación o curva de saturación de la hemoglobina, que es el eje Y. Ahora, ¿de qué depende si yo estoy al 100 o si yo estoy al 50? Ojo que aquí están 2 gráficas, ¿no? La de la mioglobina y la de la hemoglobina. Veamos la de la hemoglobina. ¿De qué depende que yo ande al 50% o ande al 100% de saturación de la hemoglobina?
La presión. ¿Cuál presión? Del retorno, ¿no? De la sangre. Parcial del oxígeno. De la presión parcial del oxígeno. ¿Cuál presión parcial? Pues la de la sangre, ¿no? De hecho, vamos a ponerle aquí eso. Porque ahí nada más dice como que muy general. Entonces, de la presión parcial de oxígeno de la sangre. Entonces, ¿quién va a determinar si la hemoglobina está al 100% o al 50%? La presión parcial de oxígeno. Acuérdate que la presión parcial es el gas que va disuelto. Como el gas que burbujea en la Coca-Cola, es ese. La presión parcial de oxígeno de la sangre es la que me va a decir si la hemoglobina está al 100 o al 50. Te voy a poner una analogía que a mí me ha funcionado. Imagínate que tienes la sangre, ¿no? Y las hemoglobinas son como camioncitos que van a transportar gente. Si yo quiero llenar todos los asientos de los camioncitos, pues tiene que haber mucha gente afuera. Y la gente afuera representaría la presión parcial. Conforme tú tienes un chorro de gente afuera, pues se van a poder empezar a meter y a llenar los asientos. Y ese es el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Fíjate, ¿qué necesito para que la hemoglobina esté llena de oxígeno? Tener una presión parcial de oxígeno ¿de cuánto? De 100. Y ahí está casi al 100, al 95, que es lo normal. Por eso la sangre arterial debe andar en 100 milímetros de mercurio de presión parcial, para que la hemoglobina esté súper saturada de oxígeno. ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí? Mira, te voy a poner otra imagen para entender este tema mejor. Nada más dame unos segundos para que la abra porque no me acuerdo en qué capítulo está. Entonces, este es el libro del que espero que estén leyendo, ¿verdad? Que es del Tortora. Y esto está por aquí, denme un segundo. Ok, aquí está. Bien, entonces de nuevo, estamos hablando del tema de oxigenar la sangre y te estoy diciendo que la sangre transporta el oxígeno en la hemoglobina, es el mecanismo más importante, ¿no? Pero que la hemoglobina, para que se llene de oxígeno, necesito saturarla. Imagínate que tienes la hemoglobina ahí y yo le quiero meter a presión los oxígenos en esos 4 lugares que tiene cada hemoglobina. Entonces, ¿qué necesito para saturar la hemoglobina? Presión parcial de oxígeno. Bien, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno de la sangre cuando sale de los pulmones? La sangre arterial que sale de los pulmones, ¿cuánto tiene de presión parcial de oxígeno? 100. Aquí está. Fíjate, aquí están los capilares pulmonares, aquí están los alvéolos. Aquí está el corazón derecho, la arteria pulmonar. La sangre va a los capilares pulmonares y se oxigena y sale con 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno de la sangre arterial o sangre oxigenada. Entonces, aquí, ¿cómo va a estar la hemoglobina? Saturada cerca del 100%, nada más que nunca llegas al 100, está como en el 95%. Es esto de aquí. Andamos aquí. Porque los pulmones me dejaron la sangre con un chorro de oxígeno a presión, 100, de tal forma que la hemoglobina se llenó y está al 100%, bueno, al 95%. Entonces la sangre regresa por las venas pulmonares, va a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la aorta, este sería el callado de la aorta ascendente, la aorta descendente o la aorta que va a dar todas las ramas a todo el organismo, esto es un esquema.
Y aquí está alguna de las ramas de la aorta llegando a un tejido. Este sería un músculo, por ejemplo, o cualquier tejido que tú quieras. ¿Qué tiene que hacer ahí la sangre? Entregar el oxígeno. Entonces, ¿cuánto crees que sea aquí en la sangre la presión parcial de oxígeno? 50. Bueno, en realidad es 40, ¿no? ¿Por qué? Porque en los tejidos la presión parcial de oxígeno es de 40. Entonces el oxígeno empieza a difundir hacia los tejidos. Lo que vimos que ocurre en los pulmones, en los tejidos pasa al revés. El oxígeno difunde. ¿Cuánto trae aquí el oxígeno? La sangre arterial, 100. ¿Cuánto tienen los tejidos? 40. Entonces el oxígeno empieza a difundir. Y entonces la presión parcial de la sangre de oxígeno aquí empieza a disminuir. ¿A cuánto? A 40. Si baja a 40, ¿qué le pasa a la hemoglobina? Se desatura. Se desatura, exacto. O sea, libera el oxígeno. Y entonces aquí la hemoglobina se empieza a desaturar, empieza a liberar todo ese oxígeno. Entonces, ¿cómo le hace la hemoglobina para saber si debe agarrar o soltar el oxígeno? Dependiendo de la presión parcial. Y esta va a cambiar. En los pulmones llega a 100 para que la hemoglobina se sature. Y en los tejidos baja a 40 para que la hemoglobina libere todo ese oxígeno que lleva. Y esa es la curva de saturación. Cuando yo te mido la saturación de oxígeno en la punta del dedo, es la saturación arterial. Pero si sacáramos la saturación de la sangre venosa anda entre el 40 y el 70%. Entonces, ¿cuál es el método de transporte del oxígeno en la sangre? La hemoglobina. Pero la hemoglobina necesita que le metas presión a la sangre para que se pueda llenar de oxígeno. Bien, y vamos a hacer la comparativa con la mioglobina. Fíjate, la mioglobina está su gráfica más a la izquierda. ¿Te fijas? Está corrida a la izquierda. ¿Qué crees que significa eso? ¿En qué es distinta la mioglobina y la hemoglobina que hace que su gráfica esté más a la izquierda? Como solo tiene un espacio, no va directo, o sea, no es como que se pueda llenar por partes, ¿no? O sea, se llena uno o no se llena. Ok, bueno, pero pues yo tengo cientos de mioglobinas, ¿no? Entonces, pues se llenan unas, se van llenando otras. Por ahí Valeria dijo algo como que, ¿qué? ¿Que es más rápido o qué? Sí, llena más rápido porque pues nada más es una. Bueno, pero tiene que ver con el hecho de que es una o con qué. Fíjate, ¿cuál es el parámetro que hace que esta gráfica esté a la derecha o a la izquierda? Y tú ya lo viste, porque seguramente viste que hay unos factores que corren la curva de la hemoglobina a la izquierda o a la derecha. Por ahí dice Ivana que es la afinidad. La mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno. ¿Por qué? Mira, te voy a poner un ejemplo. Pensemos en cuánta presión necesito para llegar al 50%. Con una presión, esta gráfica está un poquito mal dibujada, pero la presión 50 de la hemoglobina es como de 26. Con 26 yo debo de andar más o menos al 50%. ¿Con cuánta presión llego al 50% de la mioglobina? Pues con menos de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que la mioglobina agarra el oxígeno más fácil. Tiene más afinidad. Si tú le pones tantito oxígeno, la mioglobina lo agarra y la hemoglobina como que se tarda. La mioglobina tiene mayor afinidad. Entonces, pregunta, ¿quién es mejor entonces para transportar el oxígeno en la sangre? ¿La hemoglobina o la mioglobina? La mioglobina lo transporta con más afinidad, pero transporta pequeño, entonces la hemoglobina, ¿no? Ok, la hemoglobina. Porque aunque tarde más, transporta más. Bueno, pero digamos que solo en cuanto al tema de la afinidad. O sea, entiendo, dices, no, pues la hemoglobina para empezar tiene 4. Bueno, supongamos que los dos tienen 1 o que los dos tienen 4. Pero en términos de la afinidad, ¿cuál es mejor para transportar el oxígeno? La mioglobina. La mioglobina. Dices, pues es que tiene más afinidad, ¿no? Entonces agarra bien el oxígeno. Sí, pero luego no la puede dejar. Ándale, a eso me refiero yo. Muy bien, José Andrés. El problema de la mioglobina es que es tan afinidad por el oxígeno que le va a dificultar soltarlo.
Fíjate, ¿cuánto dijimos que tienen de presión parcial los tejidos? 40. Vámonos a 40. Fíjate, en 40 la hemoglobina anda como al 60%. ¿A cuánto anda la mioglobina en 40? Casi el 100. Casi al 100. Para que la mioglobina suelte el oxígeno, tengo que andar por debajo de 20. ¿Cuál es mejor entonces para transportar el oxígeno? La hemoglobina. La hemoglobina, porque yo quiero a alguien que lo agarre cuando se deba y que lo suelte cuando se deba. Como la mioglobina es muy afín por el oxígeno, está difícil que lo suelte. Y es un hecho, la mioglobina no está en la sangre. ¿Dónde dijimos que está la mioglobina? En los músculos. En los músculos. Entonces, ¿para qué crees, usando la lógica, que nos sirve la mioglobina? Fíjate, es una proteína que agarra oxígeno, pero que no lo suelta a menos que andes muy abajo en el oxígeno. En el ejercicio. Perdón, no escuché bien. ¿Cuándo qué? Cuando estás en el ejercicio extenuante, ¿no? Que cuando le empiezas a pedir más oxígeno, ¿no tiene algo que ver con la fermentación láctica? Bueno, más o menos. O sea, cuando te empieza a faltar el oxígeno, antes de que hagas metabolismo anaerobio, que no requiere de oxígeno, usas el oxígeno de la mioglobina. Es una última reserva de oxígeno. Eso es la mioglobina, es una última reserva de oxígeno. Haz de cuenta que yo me pongo a hacer un chorro de ejercicio y pues sí, me acabo el de la hemoglobina, yo ya ando por abajo de 20 porque estoy use el oxígeno. Entonces ya no me alcanza el de la sangre. Agarro el de la mioglobina, pero es un último porque la mioglobina nada más le cabe una, entonces tiene muy poquito la mioglobina. Me lo acabo y empiezo a hacer metabolismo anaerobio. Al corazón no le gusta hacer eso y entonces el corazón eventualmente entra en isquemia y se puede empezar a infartar. El músculo esquelético aguanta mejor eso y entonces empiezas a hacer ejercicio anaerobio, empiezas a producir ácido láctico y luego por eso te dan los calambres, ¿no? De tanto láctico que se acumula. Pero ahorita quiero que lo veas en la gráfica, o sea, quiero que seas capaz de entender por qué la mioglobina es una reserva de oxígeno, porque es muy afín. Su curva está tan a la izquierda que lo tiene bien agarrado y no lo suelta. ¿Cuándo lo suelta? Hasta que estés por abajo de 20, cuando ya me está faltando el oxígeno. Pero la hemoglobina tiene esta facilidad de agarrarlo o soltarlo, dependiendo de quién, de la presión parcial. En los pulmones anda en 100 y la hemoglobina está llena, en los tejidos andas en 40 y la hemoglobina empieza a soltar el oxígeno. Bien, se nos empieza a acabar el tiempo, entonces hay que acelerar el paso. Te voy a poner ejemplos y si no, mañana damos una media hora de esto. Nos falta bien poquito y luego nos pasamos al repaso. Te voy a poner otro ejemplo. Es la misma gráfica, nada más que es de otro libro. Es la curva de disociación de la hemoglobina. Vamos a quitar esto de aquí que me estorba. Ignoren lo rojo que está ahí. Fíjate, eje X, presión parcial. Eje Y, saturación de la hemoglobina. Fíjate, te puse ahí dos hemoglobinas. La hemoglobina A, que es la hemoglobina que tienes a partir del nacimiento, empieza a aumentar la hemoglobina A y a partir de los 3 meses de vida, esta es la hemoglobina que predomina. Se llama A de adulto, pero desde la niñez, esta es la hemoglobina que predomina, desde los 3 meses del nacimiento. Pero en el desarrollo fetal, o sea, dentro del útero de la madre, en el desarrollo fetal, la hemoglobina que predomina se llama hemoglobina F, de fetal, hemoglobina fetal. Viendo esas gráficas, ¿cuál tiene más afinidad por el oxígeno? La fetal. La fetal, porque está corrida a la izquierda, muy bien, similar a la mioglobina. Pregunta, ¿por qué el feto tiene una hemoglobina más afín por el oxígeno? ¿Y por qué eso es bueno? Es para que el feto, cuando hace el intercambio de oxígeno con la mamá, que pueda agarrar el oxígeno de la hemoglobina de la mamá. Exacto, muy bien, José Andrés, perfectísima explicación. ¿De dónde obtiene el oxígeno el feto? Del oxígeno de la sangre de la madre. La madre está respirando, oxigena su sangre, la sangre va a la placenta y en la placenta se cruza la sangre fetal con la materna. O sea, no se cruzan literalmente, no se mezclan, están separadas, pero pasan, digamos, como que cerquita una de la otra. Y entonces la sangre fetal le tiene que robar el oxígeno a la sangre materna. ¿Cómo es eso posible? Porque la hemoglobina fetal tiene más afinidad. Entonces el oxígeno que está en la sangre materna dice, ah, mira, ahí va la hemoglobina fetal y tiene más afinidad y se cambia. Y se va a la hemoglobina fetal. Entonces la hemoglobina fetal es buena idea que sea más afín porque le tiene que robar el oxígeno a la madre.
Pregunta, por un punto extra, entonces, ¿cómo le hace el feto para que en los tejidos la hemoglobina suelte el oxígeno y se oxigenen los tejidos? Porque ya dijimos, el ejemplo de la mioglobina era que a la mioglobina le cuesta trabajo soltar el oxígeno, ¿no? Es tan afín que funciona como una reserva. Pero entonces, ¿cómo le hago para que el feto libere el oxígeno y oxigene los tejidos? José Andrés. ¿Es porque los tejidos son más afines que la hemoglobina? No. Sandra. Porque el pH sanguíneo se eleva y eso hace que la hemoglobina libere sus hidrógenos, ¿no? Bueno, o sea, eso pudiera ser una que ahorita lo vamos a ver, la acidosis corre la curva un poco a la derecha. La respuesta es más sencilla. Vamos a dar chances a Aida. Porque la presión en los tejidos es menor. Exacto, muy bien. La presión de oxígeno de los tejidos del feto y de la sangre en general es menor que la tuya. La de nosotros anda en 100 en los pulmones y 40 en los tejidos. La fetal no llega a 100. La sangre fetal tiene una presión parcial de oxígeno como de 70. Y en los tejidos es menor, como de 30 o como de 20. Y entonces ya con eso la hemoglobina fetal puede liberar el oxígeno. Entonces, muy concreta, ¿cómo le hace el feto para liberar el oxígeno de la hemoglobina fetal que tiene más afinidad? Pues porque sus presiones parciales de la sangre son menores que las de una persona ya, digamos, después del nacimiento, ¿no? Bueno, necesitamos ver estos factores y todavía nos falta el CO2. Entonces, yo creo que lo que veríamos mañana es el CO2. Una disculpa ahí por lo acarrerado, pero bueno, ya ven que yo me explayo un poco más. Pero ya pues quedan pocos minutos y como quiera lo de CO2 está bien fácil. Básicamente tienes que saber que se transporta como bicarbonato. Prefiero invertirle estos últimos minutos a estas gráficas porque son bien importantes. Es la misma gráfica de saturación de la hemoglobina, ¿no? Pero hay varios factores que afectan a esta curva y ahorita por ahí, creo que fue Sandra, nos dijo lo del pH, ¿no? Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina se puede correr a la izquierda o a la de la derecha. Es la misma hemoglobina, nada más que si a la hemoglobina la pones en condiciones distintas, su curva se mueve a la izquierda o a la derecha. Una de esas condiciones es el pH, otra es el CO2, otra es la temperatura y otra es un metabolito que se llama 2,3-difosfoglicerato, que en teoría en metabolismo ya vieron que es un metabolito de la glicólisis. Llega un punto donde se convierte en 2,3-difosfoglicerato. Pero bueno, veamos primero uno. Entonces fíjate, la curva negra es la normal. El pH de la sangre normal es 7.4. Pero si se hace más ácido, acuérdate que el pH ácido es más para abajo y el pH alcalino es para arriba. Entonces 7.20 es más ácido, ¿no? ¿Qué le pasa a la gráfica de disociación de la hemoglobina cuando el pH es más ácido? Se corre a la derecha. En términos de afinidad, ¿qué quiere decir eso? Que pierde afinidad. Pierde afinidad, muy bien, Paulo. Y el pH alcalino le hace más afinidad, ¿verdad? Bien, ¿de qué me sirve eso? Ahí te va. ¿Cómo crees que esté el pH de la sangre en los tejidos? Y sobre todo, por ejemplo, si estoy haciendo ejercicio y a lo mejor hago algo de ejercicio anaerobio y me empiezo a producir ácido láctico. Ácido. Más ácido. En general, los tejidos, la sangre periférica tiene un pH un poquito más ácido. Y si me pongo a hacer ejercicio, se va a acidificar todavía un poco más el pH de la sangre por el efecto del ácido láctico. ¿Qué significa eso? Que la hemoglobina se va a correr a la derecha. ¿Qué significa eso? Que tiene menos afinidad por el oxígeno. ¿De qué me sirve que se acidifique la sangre cuando hago ejercicio extenuante entonces? Y así voy a tener más oxígeno para usar. Escuché ahí dos cosas al mismo tiempo. Perdón, Isabela. Pierdes menos oxígeno. ¿Pierdes menos oxígeno, segura? O sea, también agarras menos, pero pues sueltas menos. ¿Sueltas menos o más bien sueltas más? Tienes menos afinidad. Sueltas más. Mira, ahí te va. Fíjate, ¿cuánto dijimos que tiene la sangre de presión parcial de oxígeno en los tejidos? 40. Aquí en 40. Fíjate, si yo ando a 7.4, el 40 da hasta acá. Pero si ando en 7.2, aquí. ¿Quién está más saturada? ¿La de 740 o la de 720? 720. La de 7, no, más saturada. 40.
La de 740. 740. Entonces, esta diferencia, que es oxígeno que liberó la hemoglobina que anda en 720. Entonces, ¿de qué me sirve que se acidifica la sangre cuando hago ejercicio? Que liberas todavía más oxígeno. ¿Para qué? Pues si el pH me bajó a 720 es porque estoy produciendo láctico. Y si estoy produciendo láctico, ¿qué significa? Pues que me falta oxígeno, porque el láctico es metabolismo anaerobio. Entonces, esa acidificación de la sangre le dice a la hemoglobina, oye, nos está faltando oxígeno, libérate un poquito más. Y eso se logra con la acidificación de la sangre. Fíjate, si me pongo a hacer ejercicio, ¿voy a producir más o menos CO2? Más. Más CO2. Y entonces, fíjate, es lo mismo. La curva de la derecha es la que tiene en condiciones de más CO2. Fíjate, presión parcial de CO2 de 80. La de medio es la de 40, la de normal, y la de la izquierda es de 20. Si yo hago ejercicio, más CO2. Y entonces la curva se va a empezar a correr a la derecha. Quiere decir menos afinidad. Fijémonos en 40. 40 ando acá, pero a más CO2 ando acá. Este extra de oxígeno fue el que se liberó por efecto del CO2. Lo mismo con la temperatura. A mayor temperatura se corre a la derecha. Y entonces a 40 yo libero aquí, pero a 43 yo libero acá. Obviamente no llegas a 43 grados haciendo ejercicio. Esto es bien peligroso. Pero digamos, no sé, 38 o por aquí, liberas más oxígeno. El punto es que estos 4 factores, pH ácido, más CO2, más temperatura y más 2,3-difosfoglicerato, desplazan la curva a la derecha. Lo que quiere decir que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que quiere decir que le ayudan a liberar oxígeno en los tejidos. Y todo esto ocurre cuando haces ejercicio, por ejemplo. Se acidifica la sangre por el láctico, produces más CO2, aumenta la temperatura y como haces más glicólisis, aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Bien, ¿más o menos? O sea que esos 4 factores disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Sí. Ok, ya. Nada más no se vayan a confundir. Es pH más ácido, CO2 mayor CO2, más temperatura, o sea, más calor, más caliente, y más 2,3-difosfoglicerato. Así como los dije, menos afinidad o la curva hacia la derecha. Pero si te vas al revés es lo mismo. pH más alcalino, menos CO2, más frío o menos 2,3 de pG, pues corren la curva a la izquierda, o sea, mayor afinidad. Bueno. Pues queda ya digo, ya se acabó el tiempo, ¿no? Nos falta ver CO2. CO2 te digo que está bien fácil. Nos va a tomar mañana unos 15, 20 minutos máximo. Yo sé que estuvo un poco carrereado, pero yo prefiero pues haberle invertido al otro que está más dificilito y pues ni modo, ¿no? Yo creo que ha estado bien. Mañana entonces yo creo que mi sugerencia sería, pues si pueden ustedes hacer las 2 horas, yo tengo disponible, dijimos que era las 5, y entonces de 5 a 7, y déjenme